gracias por acompañarnos. Señora Ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, señor Ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Belolio, señores directores de museos públicos y privados que nos acompañan y amigos. Hace poco más de 2 años, el Museo del Sonido abrió sus puertas como un espacio único en su especie, en una casona recién restaurada y con el objetivo de convertirse en un espacio de creación e intercambio en el mundo del sonido y la música. Por casi 10 meses ininterrumpidos, albergamos conciertos, talleres, festivales, actividades educativas y visitas de públicos variados. En este casi primer año, nos conocieron y gozaron de nuestro espacio alrededor de 15.000 personas, a pesar de lo pequeño que es, pero súper bien. Pero todo esto se cortó bruscamente con la llegada de la pandemia. Para nosotros fue un freno profundo a todo lo que veníamos haciendo y una transformación obligatoria hacia el mundo virtual, al igual que la mayoría de los espacios culturales. Este periodo ha sido difícil, hay espacios que han tenido que cerrar y otros como nosotros casi volverán a nacer. Pero todo es un aprendizaje. Hemos podido abrir de manera intermitente, aprendiendo a desenvolvernos en medio de una pandemia, sumando a nuestro quehacer habitual protocolos como sanitizaciones, trazabilidades y mucho alcohol gel. Podemos decir que damos plena seguridad a nuestros visitantes, además de una linda experiencia cultural. Sabemos por lo que han pasado los espacios culturales, tanto los públicos como los privados, y es por esta razón que aceptamos felices la invitación de participar en Museos en Verano. Nos encanta que los públicos estén de vuelta y que podamos asegurar, como dije anteriormente, que nuestros espacios pueden ser visitados sin mayores problemas. Gracias por acompañarnos hoy y agradecemos al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural por esta linda iniciativa. Los esperamos mañana, jueves 13 de enero, con horario extendido hasta las 20 horas y de manera gratuita. Vuelvan a los museos, los estamos esperando. Qué lindo. Muy bien, Sofía. Muy bien, Sofía. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy cariñoso a la dueña casa, al ministro, también siempre entusiasta por la música porque él es muy músico, y a todos los presentes directores, directoras de museo. Y la verdad que es un momento tremendamente alentador, de felicidad, de alegría para las comunidades, para familias, niños, adolescentes y también para los museos. Como bien decía Sofía, los museos han pasado momentos tremendamente difíciles dada la crisis sanitaria. Yo diría las vitrinas de los museos se transformaron finalmente en las pantallas de los computadores, en fin, pero no es nunca lo mismo. La experiencia en un museo es una experiencia no solamente física, es una experiencia sensorial, es una experiencia emocional, es una experiencia social colectiva, ¿no? También que se comparte con quienes nos rodean. Así que estamos tremendamente contentos de esta iniciativa de Museos en Verano. Son casi ya 100 organizaciones, museos, instituciones que se han sumado a esto. Hay una página web www.museoenverano.cl, que puede ingresar a ella. Están organizadas todas las instituciones que se han sumado a esta noble actividad, organizados por región, organizados por comuna, porque además muchos museos tienen actividades específicas a las cuales hay que inscribirse. Se han tomado todas las medidas de bioseguridad, los protocolos para que la gente vaya en forma, gratuita desde luego, pero en forma tranquila, segura, con sus familiares, con sus amistades, y aprovechar esta época maravillosa. Los museos tienen tesoros, tienen bienes, tienen piezas que son únicas, que son originales, que son irreemplazables, que son parte de la identidad tan íntima de nuestro país. Para los niños con los bichos, con los fósiles que les encantan, los adolescentes, otras cosas. Aquí en el caso del Museo del Sonido, por ejemplo, todo lo que es la música, los gramófonos, los primeros tocadiscos, tantas experiencias, tantas cosas que vuelven a nuestra memoria. Así que los museos son, como les digo, instituciones donde uno descubre cosas, pero también uno mismo descubre cosas que están en una misma de sus recuerdos más íntimos. Así que bienvenidos a Museos en Verano, estamos recibiéndolos con mucho cariño, con muchas ganas de volver a escucharlos, a escuchar su sonrisa, sus impresiones, sus preguntas. Aquí hay guías también que van a poder facilitarle la mejor comprensión de todas estas colecciones. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todas las personas e instituciones que están participando en esto en favor de la comunidad, de momentos muy gratos, seguros, especiales y memorables. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias
ministra, por la invitación a este espacio tan lindo como es Museos en Veranos, para recuperar parte de nuestra alma que a veces se vio un poquito acongojada durante la pandemia, en el encierro. Sabemos que produce muchos aspectos de nuestra salud mental, entre ellas el poder vernos, el poder estar. Me enseñó una primatóloga hace poco tiempo atrás que hay 3 cosas que son fundamentales para que las personas podamos recuperar nuestra confianza. La primera de ellas es lo gregario, es el estar con otros, el compartir, el vernos. Lo segundo es la música, ya sea hacerla o escucharla. Es parte esencial de nuestra naturaleza. Y lo tercero son los elementos performáticos que nos permiten además pasarlo bien. Este Museo del Sonido incluye las 3 cosas al mismo tiempo. Y por tanto, en este Museo del Sonido queremos dar inicio a que todos conozcan la idea de los museos de verano que van a estar abiertos en horario extendido. Son más de 100, como decía la ministra, a lo largo de nuestro país y que son gratuitos. Necesitamos volver a recuperar esto, nuestra cultura que está viva en los museos. Los museos no son solo piezas que están ahí y descansan, sino que tienen parte de nuestra historia, nos recuerdan y nos hacen también pasarlo bien y aprender muchísimo. Yo le contaba a la directora que, por supuesto, la felicito también por lo precioso de su museo. Aprovecho también de saludar a la directora del Museo Histórico Nacional y al director del Museo de Bellas Artes, que también nos acompañan hoy día acá, que también vayan a esos museos que son espectaculares, que hay cuestiones que son realmente muy, muy interesantes de ver, como por ejemplo la primera bandera de la independencia de Chile, la real, que está puesta ahí mismo en el Museo Histórico, y el Museo de Bellas Artes, que hace tiempo que no voy, pero ya vamos a ir a dar una vuelta por allá, en donde también hay cosas que estoy seguro que están preciosas. A mí me encanta estar en los museos, venir, porque hay un espacio de tranquilidad, pero al mismo tiempo es un espacio de reflexión y de entretenimiento. Y eso lo hace muy, muy potente para los momentos que estamos viviendo. Momentos después de 2 años que han sido muy complejos para absolutamente todos. Sabemos además que hay cierto temor por la variante Omicron. Bueno, aquí se están tomando todas las medidas de resguardo, como bien dijo la directora, para que este no sea un espacio de contagio, sino que al contrario, este sea un espacio de entretención seguro. Hay espacios al aire libre, como ustedes están viendo acá. Hay músicos que están tocando, que los felicito también, me decían que son quienes administran también la cafetería. Hay una tienda preciosa que está relacionada con ámbitos musicales, tanto de libros como también artefactos y otros para niños y niñas. Todo ese tipo de cosas creo que nos vuelven a engrandecer nuestra alma, engrandecer nuestro espíritu, que es parte de aquellas cosas que no se ve, pero que son muy importantes de hacer, sobre todo en los momentos complejos que hoy día estamos viviendo. Así que felicitaciones a todos aquellos que se han sumado a estos museos de verano. Agradecer nuevamente aquí a la directora del Museo del Sonido, que está precioso. Invito a que lo vengan a ver. Yo lo pasé increíble, me quería quedar mucho más rato. Estuvimos hablando de un gran libro que también se puede leer, que es de David Byrne, que se llama ¿Cómo funciona la música? Y es súper entretenido porque esta parte de eso también está puesto acá. Cómo los artefactos musicales van cambiando según el lugar en el cual se expresa esa música, donde se toca esa música, y cómo los mismos instrumentos también se han tenido que ir adaptando a los distintos lugares donde estos se tocaban. Todo ese tipo de cosas y más, ustedes las pueden descubrir acá y también en esos 100 museos a lo largo de todo nuestro país que están gratuitos para toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, yo quiero decir algo. Yo quiero aprovechar de decir algo. Muchas veces me preguntan, ministra, ¿pero cuál es el mejor museo? Ay, qué pregunta. Entonces, es como preguntarle a uno cuál es su hijo favorito, ¿no? Es una pregunta. Pero, ¿saben? Hay una respuesta que a mí me gusta mucho, y es que para mí el mejor museo es aquel en el cual uno sale con más preguntas de las que con las cuales entró. Y sale con la curiosidad. Y aquí yo creo que eso vale para mucho para estas visitas. Aprovechar. Como decía el ministro, ¿no? Hay tantas posibilidades de curiosidad, de conocer tantas cosas en nuestro país. Pero eso, acuérdense, es aquel museo donde uno sale con mucho más preguntas de las cuales entró. Muchísimas gracias además por todo el apoyo a todos los medios de comunicación para divulgar esta maravillosa iniciativa. Ministro, buenos días. Usted hablaba de lo importante que es ir reabriendo estos espacios, que la gente se vuelva a acercar, pero de forma paralela están aumentando de forma considerable los casos de COVID-19, 132% de variación en los últimos 7 días, la positividad más alta desde junio. Incluso algunos expertos hablan de que podríamos llegar a los 15.000 casos en un mes. ¿Se está evaluando quizás restringir nuevamente el plan paso a paso, modificar las fases, volver quizás a alguna cuarentena? ¿Se están evaluando esas posibilidades? También se lo pregunto por las personas que están interesadas en viajar, sobre todo en los meses que vienen, también sí que se está evaluando la posibilidad de cerrar las fronteras.
A ver, como ustedes saben, la variante Omicron es una variante que es dominante ya en muchos países de otras partes del mundo. Tenemos unas alzas que son increíbles, una variante que es muy contagiosa. En Estados Unidos es más de 1 millón de personas al día. En Argentina ha sido más de 100.000 personas al día. Hoy día mismo se conoció que en Alemania fueron más de 82.000 personas y así sucesivamente. Y en nuestra región tampoco hemos sido ajenos a aquello. También han habido países como Colombia, Argentina, que ya lo mencionaba, y también como Uruguay, en donde ha subido muchísimo el contagio. Una de las razones por las cuales en Chile se demoró un poquito más es precisamente por la estrategia que nosotros hemos llevado. Esto es que tenemos restricciones que son estrictas en las fronteras, es decir, solo se puede ingresar a nuestro país si es que una persona tiene un PCR negativo y además tiene que hacerse otro PCR acá. Y esa fue además las primeras pesquisas sobre la variante Omicron, que como es tan contagiosa, es evidente que nos va a ocurrir en todo el mundo, que va a llegar y va a pasar a ser la dominante, que es lo que dicen también muchos de los epidemiólogos. La variante Delta, que nos preocupaba mucho porque era severa, nosotros tuvimos un pic más corto y además más bajo que lo que ocurrió en otros países. ¿Por qué? Por la vacunación. De ahí hacer un llamado especialmente a las personas más jóvenes que quieren tener un verano seguro, que vayan a vacunarse con su tercera dosis. Es muy importante que lo hagan. Los grupos más jóvenes son quienes todavía no han hecho la vacunación de esa tercera dosis y es la mejor forma de enfrentar esta pandemia. Lo mismo es la razón por la cual nos adelantamos y quisimos hacer esa cuarta dosis. Primero para las personas inmunocomprometidas y a continuación para los mayores de 55 años desde el 7 de febrero que se vacunaron hasta el 15 de agosto. Lo que nos ha demostrado la ciencia es que después de 6 meses los anticuerpos comienzan a bajar, la inmunogenicidad que produce la vacuna y por tanto es necesario reforzarla. Y creemos que ese es el mejor camino para hacerlo. Sobre su respuesta sobre hacer cuarentena, no está en nuestras intenciones en absoluto volver a aquello. Sabemos cuáles son los costos en materia social, en materia de salud mental y por supuesto también en materia económica. Y creemos que la manera de seguir controlando esto es a través del autocuidado, hacer un llamado a todas las personas, el que tengan el mayor resguardo. Lamentablemente algunos brotes que hemos tenido es porque hubo personas que durante el año nuevo u otro no se cuidaron como debían hacerlo. Y es muy importante hacerlo. Y esto no significa culpar a aquellas personas que se contagian, si algunas personas se contagian sin saber por qué les ocurrió aquello, pero sí tomar todas las medidas de resguardo, el uso de la mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel, el mantener el distanciamiento, ese tipo de cosas son súper importantes. Sobre restricción de fronteras, nosotros ya tenemos restringida la frontera y por tanto vamos a mantener aquello. Queríamos en el pasado abrir algunos otros pasos terrestres, sin embargo los vamos a mantener por el momento cerrados, toda vez que se necesita hacer como se está haciendo hoy día en el paso internacional de los Libertadores, que tiene que haber un lugar en donde las personas cumplan con las mismas exigencias que como si hubiesen llegado en avión, es decir, PCR negativo y hacerse otro PCR allí mismo, y para eso se necesita una infraestructura que es mucho más grande que la que pueden dar algunos pasos que son más pequeñitos. Entonces, sí, obviamente que estamos preocupados por la variante Omicron, han aumentado los casos mucho, sabemos que esta es una variante que afecta mayoritariamente la parte aérea de arriba y no de abajo de los pulmones, pero eso no quiere decir que nosotros nos descuidemos. Porque de lo contrario podríamos pasar a tener muchísimos contagios y el problema que allí ocurre es que en vez de que las personas se vayan a la UCI, salvo que no se hayan vacunado, es que también ocupan camas básicas. Y nosotros hemos preparado y hay un plan que está haciendo hoy día el ministro subrogante Duñac, que es subsecretario de redes asistenciales, en aumentar las camas disponibles, tanto UCI como básicas, de manera a poder atender a aquellas personas que teóricamente puedan de alguna forma empeorar en su enfermedad. Pero de nuevo, la mejor manera de protegernos es con el autocuidado y con la vacunación. Eso es por lejos lo que más tenemos que hacer y le mando un saludo a los antivacunas, que sé que cada vez que digo esto después me salen a trolear. Vayan a vacunarse porque es por ustedes, es por su vida y por la vida de las personas que más quieren. Buenos días, para Radio DN. En esa misma línea, durante la jornada de ayer, las cifras oficiales informaron el 32% de positividad en la región de Antofagasta. Sin embargo, la positividad corregida después fue un 5%. ¿Quién asume esta responsabilidad? ¿De quién fue este error? Y a raíz de estos dos datos, ¿Antofagasta puede retroceder en el plan paso a paso? A ver, la positividad es uno de los datos que nosotros revisamos todas las semanas, al menos 2 veces al día, junto con el presidente, el Ministerio de Salud y yo, y epidemiólogos y otras personas. No es la única, sino que también vemos la incidencia de los casos y la velocidad de crecimiento de los mismos casos. Todo eso es lo que se toma en consideración
para ver si es que una comuna retrocede o no en el plan paso a paso. La inmensa mayor parte del país estaba en apertura inicial, es decir, en el paso 4, y hoy día han tenido que retroceder algunas, sobre todo en la zona norte de nuestro país, que el crecimiento de la variante ha sido un poco más alta, y efectivamente pueden haber errores a veces que se ponen en el escrito. Son errores humanos, no son obviamente ninguno de ellos recurrentes ni intencionales, y nosotros liberamos todos los datos. Esa es la razón por la cual esa transparencia también es tan importante y cada una de las distintas universidades y personas que son técnicas y epidemiólogos también tienen la misma información que tenemos nosotros. Eso es súper importante. Entonces, aquí puede haber habido un error, por supuesto, y ese error se corrige y obviamente uno dice, bueno, sí, nos equivocamos, perdón, lo vamos a arreglar, pero la decisión de que una comuna baje o no de paso no solamente tiene que ver con la positividad, sino que tiene que ver con la incidencia, tiene que ver con una serie de otros factores. Le pongo un ejemplo. Puede haber una comuna que sea muy chiquitita en que hicieron un PCR y salió positivo. La positividad sería 100%. Sin embargo, tiene un caso. Y eso implicaría que la incidencia no es muy alta. Y por tanto, no habría razón de querer entonces bajarla de paso. Obviamente estoy exagerando, ¿no? No es que se haga un PCR en una comuna, no sé, de 15.000 personas, no. Y la positividad es relevante. Hemos visto que ha ido al alza a lo largo de todo nuestro país, así como también los casos, hoy día son cerca de 4.800, esperamos que eso se pueda ralentizar un poco y esperamos la cooperación también de aquellos que en el pasado fueron tan críticos del proceso de vacunación, tan críticos del proceso del plan paso a paso, que hoy día nos volquemos hacia una lógica unitaria. ¿Cómo enfrentamos esta pandemia, que es algo global, que sabemos que ha sido un contagio explosivo en otras partes del mundo? No queremos que ocurra eso en nuestro país, así que de nuevo el llamado a aquellos jóvenes que no se han vacunado todavía con su tercera dosis y también que después del 7 de febrero comience muy masivamente la vacunación de los mayores de 55 con su cuarta dosis. Hola, ministro, buenos días. Le quería preguntar en otra materia por la PGU. Las críticas tácitas que hizo el presidente electo Gabriel Boric por el financiamiento del royalty. De hecho, lo voy a citar. Financia que hay que tener mucho cuidado con financiar la PGU mediante un royalty a la minería, apelando a las certezas jurídicas a largo plazo. Recordando también que, por ejemplo, los contratos de invariabilidad tributaria en ese tema van a seguir rigiendo solamente hasta el 2023. Pero las decisiones que se tomen hoy día van a seguir más allá del 2023. ¿Cómo responde a esas críticas y también en el marco de la tramitación de la PGU? A ver, para nosotros la PGU es muy relevante, es una pensión garantizada universal para absolutamente todas las personas. Son más de 2.200.000 personas que se verían beneficiadas con la aprobación de la PGU. Si se aprueba ahora en enero, los primeros pagos son en febrero. Si no ocurre ahora durante enero, entonces los primeros pagos van a ser en abril. Y nosotros no queremos dilatar más esto. El financiamiento para la PGU está absolutamente garantizado. 1/3 de ello viene de las exenciones. Y por supuesto que siempre estamos abiertos a ver cómo se pueden mejorar o corregir algunas de esas exenciones. Otra parte está dispuesta completamente hasta el año 2026. Quiero recordar una cosa. Cuando se hace el primer cálculo sobre el crecimiento del país, se hace varios meses atrás. Y hoy día lo que sabemos es que el país va a crecer por encima del 12%. Eso quiere decir que son ingresos estructurales. Déjeme decirlo súper en fácil. Si es que el gobierno que viene a continuación no hace absolutamente nada distinto de lo que ya estaba en noviembre de este año, el próximo gobierno debería crecer un 4,5%. Eso significa que hay ingresos estructurales, no ingresos teóricos que podrían llegar a pasar, no, ingresos estructurales, porque parte de una base que es más alta. Y las provisiones que se habían hecho para los proyectos de ley, que lamentablemente uno fue boicoteado en la Cámara de Diputados como la ley corta, y el otro fue detenido en el Senado porque no se produjo el acuerdo, que era la ley larga de pensiones, tienen la provisión suficiente para pagar la PGU hasta todo el periodo que viene a continuación. Por tanto, escuché el otro día a alguien que decía que querían desfinanciar al gobierno. Por favor. O sea, fueron los mismos que han presentado proyectos inconstitucionales durante los últimos 3 años y medio, 4 años, proyectos que valían, no sé, 200, 300 millones de dólares, los subían a 4.000 millones de dólares y resulta que ahora les bajó esta responsabilidad fiscal. Bueno, qué bueno, los felicito. Pero en verdad este proyecto está financiado, estamos tratando de llegar a un acuerdo con todos los sectores, se ha conversado con personas de la Cámara de Diputados y también del Senado. Esperamos que hoy día en la tarde se pueda concurrir a ese acuerdo, lo necesitamos porque esto no es algo del gobierno, va mucho más allá del gobierno. Hay cerca de 600.000 personas que no recibían ni un peso en ayuda a sus pensiones y van a poder empezar a recibir 185.000 pesos de forma inmediata. Hay personas que no se han jubilado y están trabajando porque sus pensiones son muy bajas y van a recibir igual este aporte, es decir, no necesitan jubilarse para recibir este aporte.
Entonces es muy necesario que lo aprobemos porque sabemos que nuestras pensiones son bajas, necesitamos seguir aumentándolas y este es el mejor mecanismo además para lo que había propuesto el presidente electo, en que él quería subirlo después a 250.000, bienvenido, pero aquí hay un primer piso que son 185.000 pesos, está completamente financiado y estamos abiertos a hacer algunos cambios o mejoras que sean necesarios para sacarlo ahora durante enero y que los pagos sean durante febrero. Hola, ministro, ¿cómo está? Quería llevarlo al tema de la situación que está ocurriendo hoy día en Iquique, en la zona norte de nuestro país. Ayer se vio un secuestro con un posterior asesinato. Algunas personas están denunciando violencia muy alta en la delincuencia del país y muchas personas también lo asocian al ingreso de inmigrantes al país. En ese sentido, quiero preguntarle cómo se está trabajando en regular el acceso a nuestro país por la zona norte principalmente, también si es que efectivamente hay más delincuencia por parte de los migrantes o eso solamente una idea que se hace la gente que vive en Iquique porque lo viven a diario, y también cuál es el balance que se hace respecto a la delincuencia pensando que fue el principal compromiso del presidente Piñera cuando asumió su gobierno, ahora a menos de 2 meses de finalizar este gobierno. ¿Cuál es el balance que se hace? ¿Ha avanzado, ha disminuido la violencia? Sobre todo, ministro, cuando nos enfrentamos a este tipo de delitos que no habíamos visto o que si los habíamos visto eran de forma muy aislada, como es un secuestro. A ver, varias cosas. Primero, con respecto a Iquique, el incendio que vimos en el campamento, que inicialmente uno veía que habían sido 100 familias afectadas, cuando la ministra Rubilar concurrió allá junto a la subsecretaria, dieron cuenta que eran alrededor de 250 viviendas y más de 600 personas que están damnificadas y estamos trabajando como gobierno en aquello en conjunto con la delegación presidencial y por supuesto también con la gobernación. Eso es un tema que nos preocupa y vamos a seguir estando allí. Sobre la delincuencia, en general lo que uno tiene que hacer es mirar los datos. Y yo sé que hoy día es el relato como el que mata el dato, pero al menos vámonos a la encuesta de NUSC, que es la más nacional, que no la hace el gobierno, la hace el INE, y que demuestra que durante los últimos 4 años bajó el nivel de delitos en nuestro país. Puede haber sido causa de la pandemia, puede haber sido causa de muchas cosas, pero bajó el nivel de delito. De hecho, había bajado antes de que comenzara la misma pandemia. Efectivamente, lo que se ha visto es que hay algunos delitos que son muy violentos y nos preocupan muchísimo. De ahí que esperamos que se apruebe hoy día mismo el control de armas. Porque ese control de armas, entre otras cosas, la que hace es regular las armas hechizas, es decir, algunas armas que son teóricamente de juguete u otras armas que son a fogueo y se transforman finalmente en armas que asesinan personas. Eso es una parte de una regulación que a nosotros nos parece que es muy, muy relevante. Ese control de armas debiese salir en los últimos tiempos. Hay 5 proyectos de la agenda de seguridad que han sido aprobados, eran 30, nos faltan todavía muchos más. Y vuelvo a lo que usted decía con respecto a Iquique. El secuestro y ese homicidio es gravísimo. Y es gravísimo más allá de quién haya sido, de qué nacionalidad haya sido la persona que lo haya hecho. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que es un crimen inaceptable, violentísimo, y que esperamos que la Fiscalía muy prontamente pueda hacer la investigación y que los tribunales puedan sancionar de manera ejemplar. Las policías están haciendo su trabajo. Segundo, esa idea de que las personas que son de otra nacionalidad delinquen más, eso no es verdad. Y yo no estoy disponible a aceptar de que aquí uno vaya a estigmatizar a un grupo de personas por el hecho de ser de otra nacionalidad. Lo importante es que sí, efectivamente en ese caso ocurrió que eran personas de otra nacionalidad, pero lo relevante es otra cosa, que tenemos que perseguir todos los delitos tan graves y violentos como lo que fue un secuestro y un asesinato, no son comunes en nuestro país, no queremos en ningún caso que ello se vaya a naturalizar y hay un trabajo coordinado con las policías, con la agenda que hemos hecho en materia de seguridad. Esperamos que se apruebe, por ejemplo, el proyecto de ley que combate el narcotráfico. De ahí que hemos puesto también tanta intensidad en combatir el crimen organizado, porque algunas de estas bandas son más bien de crimen organizado, que tampoco es lo que estábamos, comillas, acostumbrados a ver en distintas partes de nuestro país. El narcotráfico y el crimen organizado es una amenaza mundial, en nuestro país también lo es, y por eso necesitamos distintos instrumentos para que nuestras policías puedan trabajar adecuadamente en combatirlo, en prevenirlo, y que luego los fiscales y la justicia hagan el trabajo que a ellos también les corresponde. Muchas gracias y muy buenos días.